Movimiento uniformemente acelerado. Conceptos básicos del movimiento uniforme acelerado. Movimiento uniformemente acelerado. El movimiento uniformemente acelerado es aquel donde los cuerpos se mueven en línea recta con una aceleración constante. En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. En este movimiento, la aceleración es constante, es decir, el cambio en la velocidad es constante. Como ya habíamos definido la velocidad constante como una tasa constante de cambio de posición con respecto al tiempo. La aceleración constante también es una tasa constante, pero de cambio de velocidad con respecto al tiempo. Es decir, para cada misma magnitud de velocidad que se incrementa, le corresponde una misma magnitud de tiempo que se incrementa. Conforme va aumentando la velocidad, lo hace en la misma proporción de cada unidad de tiempo. La aceleración constante en términos de la posición. La aceleración constante la podemos definir como la tasa variable de cambio de posición con respecto al tiempo. Es decir, a cada segmento de tiempo idéntico tiene un recorrido más amplio o más corto que los demás. Otros ejemplos de movimiento uniformemente acelerado. La fruta que cae de un árbol acelerada por la fuerza de gravedad. Una pelota que es lanzada hacia arriba. Un auto que parte del reposo y alcanza cierta velocidad de movimiento. Principales tipos de movimiento uniformemente acelerado. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Horizontal, acelerado, vertical o caída libre, tiro vertical, ascendente y descendente, tiro parabólico y movimiento circular. Movimiento uniformemente acelerado. Movimiento uniformemente acelerado horizontal. Aceleración media. La aceleración media es el cambio de la velocidad de un cuerpo con respecto al tiempo total. Fórmula de la aceleración media. La aceleración media es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Esto dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Representación gráfica del movimiento uniformemente acelerado. Gráfica del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con velocidad tiempo, donde la pendiente de la curva representa la aceleración. Gráfica del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con distancia tiempo. Ejemplos: un auto se mueve a una velocidad de 40 metros sobre segundo, después acelera durante 8 segundos hasta alcanzar la velocidad de 60 metros sobre segundo. Calcula la aceleración que tuvo en ese lapso de 8 segundos. Primero, determinamos la fórmula que vamos a utilizar. Aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo. Después, realizamos la sustitución de nuestros datos. La velocidad final, que son 60 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que son 40 metros sobre segundo, todo esto dividido entre los 8 segundos. Realizamos las operaciones y obtenemos que 60 metros sobre segundo menos 40 metros sobre segundo dividido entre 8 segundos da un total como aceleración de 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. Con la siguiente gráfica de velocidad-tiempo, determina qué tipo de movimiento tiene un auto en cada intervalo de tiempo y el valor de sus variables. Intervalo de 0 segundos a 2 segundos. Como es una gráfica de velocidad-tiempo, claramente vemos que en este segmento la velocidad está aumentando, por lo que el tipo de movimiento es acelerado. Su aceleración la podemos obtener de la siguiente manera, con la fórmula aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido entre el tiempo. Podemos ver que la velocidad final en el segundo 2 es de 10 metros sobre segundo, y la velocidad inicial en el segundo 0 es de 0 metros sobre segundo, ya que parte del reposo, dividido entre los 2 segundos del intervalo. Esto es igual a 5 metros sobre segundo al cuadrado. Intervalo del segundo 2 al segundo 5. En este caso vemos que la velocidad es constante, representa una línea horizontal, por lo que tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Y sin utilizar la fórmula sabemos que su aceleración es igual a 0. Intervalo de 5 segundos a 7 segundos. En este intervalo de tiempo el auto vuelve a acelerar y nuevamente tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y su aceleración la obtenemos de la siguiente manera. La fórmula de la aceleración, que es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido entre el tiempo. La velocidad final en el segundo 7 es de 17 metros sobre segundo y la velocidad inicial en el segundo 5 es de 10 metros sobre segundo. Entonces le restamos 10 a 17 y esto lo dividimos entre los 2 segundos del intervalo. Esto nos da un total en la aceleración de 3.5 metros sobre segundo al cuadrado. Intervalo del segundo 7 al segundo 9. El auto deja de acelerar y vuelve a tener una velocidad constante, por lo que su aceleración es igual a 0. Intervalo del segundo 9 al segundo 11. En este intervalo el auto se va a detener, por lo que tiene que disminuir su velocidad, es decir, va a tener una desaceleración. El tipo de movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado y su aceleración se obtiene de la siguiente manera. Usando la fórmula de aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido entre el tiempo, la velocidad final es 0 metros sobre segundo
segundo y la velocidad inicial en el segundo 9 es de 17 metros sobre segundo. Entonces quedaría 0 menos 17, esto dividido entre los 2 segundos que hay en el intervalo. Esto nos daría un total de menos 8.5 metros sobre segundo. Fórmulas básicas del movimiento uniformemente acelerado. Velocidad media. Velocidad media igual a distancia final menos distancia inicial dividido entre el tiempo. Velocidad media es igual a velocidad final más velocidad inicial dividido entre 2. Aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido entre el tiempo. Fórmulas secundarias del movimiento uniformemente acelerado. Despejando el tiempo de la aceleración, tenemos como velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración multiplicado por el tiempo. Combinando las fórmulas de la velocidad media y la velocidad final, tenemos la de la velocidad media, que es igual a velocidad inicial más aceleración multiplicado por el tiempo dividido entre 2. Igualando las dos fórmulas de la velocidad media, tenemos la fórmula de la distancia final, que da igual a distancia inicial más velocidad inicial multiplicada por el tiempo, más la aceleración multiplicada por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Y si juntamos la fórmula de la aceleración y la distancia final, tenemos como resultado otra fórmula de la velocidad final. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 multiplicado por la aceleración por la distancia recorrida. Si un cuerpo está en reposo, su velocidad y su aceleración es igual a 0. Si un cuerpo tiene una velocidad constante, su aceleración es igual a 0. Si un cuerpo aumenta de velocidad, su aceleración es positiva. Y si un cuerpo disminuye su velocidad, su aceleración es negativa. Ejemplos. Un auto está en reposo. Después inicia su movimiento y durante 8 segundos acelera a 2.5 metros sobre segundo. Calcula la distancia que recorrió. Primero determinamos la fórmula que vamos a utilizar. En este caso, distancia final es igual a distancia inicial más velocidad inicial multiplicado por tiempo, más aceleración multiplicado por tiempo al cuadrado dividido entre 2. Después sustituimos los valores, considerando que distancia inicial y velocidad inicial es igual a 0 porque partieron del reposo. La velocidad inicial, que es 0, multiplicado por el tiempo de 8 segundos, más 2.5 metros sobre segundo al cuadrado como la aceleración, multiplicado por el tiempo al cuadrado, que son 8 segundos al cuadrado. Todo esto dividido entre 2. Realizamos las operaciones y obtenemos el resultado. La distancia final es igual a 160 metros dividido entre 2, con un total de 80 metros. Una moto lleva una velocidad de 15 metros sobre segundo y comienza a detenerse aplicando una desaceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Si aceleró durante 9 segundos, calcula la velocidad que tuvo al final. Primero determinamos la fórmula que vamos a utilizar, en este caso velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración multiplicado por el tiempo. Después sustituimos los valores, 15 metros sobre segundo como la velocidad inicial, más la desaceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado como la aceleración, y esto multiplicado por el tiempo de 9 segundos. Realizando las operaciones obtenemos su velocidad final, esto después de que desaceleró durante 9 segundos. Tenemos como velocidad final 6 metros sobre segundo.